a checar es citoesqueleto. Y entonces, todavía vienen más estudiantes. Entonces, ¿sí ven mi pantalla? Sí, maestra. Muy bien. Entonces, déjenme hacer esto más pequeñito para y evitar interferencia. Bueno, entonces, este tema de citoesqueleto vamos a empezar definiéndolo. ¿Sí se escucha mi voz? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo definimos citoesqueleto? Pues como una malla o una red tridimensional de filamentos que contribuyen a la integridad de la célula. Entonces, estos filamentos se han dividido en 3 tipos. Y se los muestro en la siguiente diapositiva. Entonces, estos van a ser los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Les muestro la siguiente, unos dibujitos de cómo estos filamentos muestran su localización en la célula. Entonces, aquí esta es la célula en cada uno de ellos. Vemos cómo aquí están distribuidos los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Entonces, vamos a ir revisando cada uno de estos tipos y vamos a empezar con los más pequeños, que son los microfilamentos, y al final son los microtúbulos, que serían los filamentos más grandes. ¿Sí? Entonces, estos microfilamentos, vamos a empezar con estos, también son conocidos como filamentos de actina. Y si ven aquí en esta figurita, estos muestran, son estos que se ven como de color rosita. ¿Sí ven mi cursor? Sí, maestra. Estos van a mostrar una organización de haces paralelos y están estos microfilamentos o filamentos de actina debajo de la membrana plasmática. Algunas veces encontrarán que se menciona que son subcorticales. Eso quiere decir exactamente que están debajo de la membrana plasmática. Y entonces, bueno, van a estar distribuidos en todo el citoplasma. Estos van a ser solamente los de color rosita. Después hablaremos de los que ven aquí como verdes más adelante, pero son los de color rosa. Entonces, estos filamentos de actina o también llamados microfilamentos van a estar formados por una proteína llamada actina. Y esta actina se va a encontrar en 2 formas en la célula, como actina no polimerizada o bien los monómeros de actina, también llamada actina G. Y es actina G porque G viene de que es una proteína globular. La siguiente forma es que sería como actina polimerizada y también la llaman actina F, F de filamento. ¿Vamos bien?
Sí, vamos bien. Bueno, entonces, ahora bien, estas actina, cuando se polimeriza, aquí la ven como sus monómeros, aquí sí ven mi cursor, estos son los monómeros de actina. Cuando estos monómeros se unen unos a otros, van a formar estos filamentos. Y estos filamentos generalmente se encuentran como dos filamentos unidos en forma paralela y van a formar una hélice del tipo de estrógiro. Es decir, la hélice va a girar hacia la derecha. Y ahí tienen un diámetro aproximado de 3 a... ¿Cómo? Con un diámetro aproximado de 3 a 7 nanómetros. ¿Podría alguien apagar porque se oye ruido por ahí? Entonces tienen de 3 a 7 nanómetros. Y entonces estos filamentos de actina, se sabe que, bueno, más bien dicho, que cada actina tiene un sitio de unión al ATP. Aquí ven la estructura con mi cursor de la actina. Esta es una proteína, como les dije, globular, y va a estar formada por alfa hélices, y también ven que tiene, bueno, si han visto en bioquímica, las hojas beta se esquematizan como flechas. Entonces está constituida por alfa hélices y por hojas beta. Y tiene un sitio de unión a ATP. Entonces se dice que esta actina puede tener actividad de ATPasa. Ahora bien, estos filamentos de actina, para que se polimericen, su polimerización va a estar regulada por proteínas conocidas como se ven las siglas ABPs. ¿Qué quiere decir esto? Que son proteínas de unión actina, ¿sí? En inglés sería Actin Binding Proteins, entonces por eso es ABPs. Aquí se los pongo. Son proteínas otra vez de unión actina y estas van a regular la polimerización de estos filamentos. Ahora bien, la función de estos filamentos de actina están involucrados en la división celular. Si ven aquí el esquemita que les muestro aquí a la derecha, esta actina va a formar esto que se llama un anillo contráctil. Si lo ven aquí con mi cursor, este anillo contráctil es importante porque va a permitir el estrangulamiento de las células, de aquí de la célula, para que haya esa separación de las células durante la división celular. Entonces va a permitir que se formen dos células hijas cuando ocurra la división celular. Esto de la citocinesis, que es el proceso donde se forma este anillo contráctil, lo vamos a ver más adelante en el siguiente tema. Pero es una de las funciones que tiene la actina. Este anillo contráctil también va a contener la proteína miosina. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Entonces, otra de las funciones en donde se ha visto involucrada los filamentos de actina, por ejemplo, es en la contracción muscular, en los músculos.
cuando se mueven los músculos hay un deslizamiento de los filamentos de actina sobre los filamentos de miosina. También en la formación de estas estructuras que se llaman pseudópodos. Ahorita les voy a mostrar una esquemita de cómo se forman estos pseudópodos, por ejemplo, en organismos unicelulares como las amibas, y se forman para el movimiento. También están involucradas en los procesos de adhesión celular y en el mantenimiento de la morfología celular. En esto de los procesos, más adelante también les voy a mostrar una esquemita que nosotros ya habíamos visto en la unidad número 1. Entonces, en el caso de la formación de los pseudópodos, aquí tenemos, por ejemplo, este es una dibujito de una amiba, y entonces si ven, aquí están los filamentos de actina, y aquí está la actina como monómero, y entonces cuando esta amiba recibe una señal de que los nutrientes se encuentran hacia esta orientación, entonces los filamentos de actina se despolimerizan y entonces después se van a volver a polimerizar hacia donde está la señal de fuente de nutrientes. Y entonces se forman esta estructura, esta prolongación de la membrana plasmática, esta proyección, para que este organismo, la amiba, se mueva hacia donde está la fuente de alimento. Hay en las células, por ejemplo, multicelulares, pueden presentar unas proyecciones que se llaman lamelipodios, que también sirven para el movimiento, o los filopodios, que tienen una estructura como de dedo, pero también son proyecciones de la membrana plasmática y que les va a servir también de movimiento para poder moverse, para la migración celular. Otra de las funciones que les decía de los filamentos en la adhesión celular, recuerdan que vimos este dibujito donde las caderinas eran unidas al citoesqueleto de actina a través de estas proteínas intermedias llamadas cateninas. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Bien, entonces estas caderinas, recuerden, forman las uniones de adhesión célula a célula. Entonces, para que vean, poco a poco vamos de lo que se va aprendiendo, fuimos aprendiendo, viendo en la unidad 1, la estamos empleando ahora también como conocimiento. O sea, no podemos aprender todo al mismo tiempo porque es complicado. Entonces, tenemos que irlo aprendiendo poco a poco. Entonces, existen drogas que van a afectar estos filamentos de actina. Y aquí les pongo a la faloidina, a la citocalasina y a la latrunculina. Entonces, quiero que me digan, por favor, tarea, ¿cómo actúan estas drogas sobre estos filamentos de actina? ¿Sí quedó clara la tarea? ¿Sí? Sí. ¿Puedo cambiar la diapositiva? Entonces, los siguientes filamentos, ya vimos los microfilamentos o filamentos de actina. Les mencioné que eran los más pequeños, van
otra vez de 3 a 7 nanómetros de diámetro. Ahora bien, los siguientes van a ser los filamentos intermedios. Estos van a estar formados por proteínas de tipo fibrosas y las proteínas que van a formar estos filamentos, por ejemplo, estos solo son ejemplos: citoqueratina, que por ejemplo se encuentra en las uñas, en el cabello; la desmina, que se encuentra en músculo; las láminas, hay de diferentes tipos. Estas se forman la membrana nuclear interna; la periferina, que se encuentra en neuronas, y estas entonces van a ser dependientes del tejido en donde se encuentran. Y estos filamentos el diámetro que van a presentar es de 10 a 12 nanómetros de diámetro. Y se dice que estos filamentos a veces tienen una forma como si fueran unas cuerdas, asemejan a las cuerdas. ¿Le puedo cambiar? Sí. ¿Sí? Entonces aquí está, esta es la tablita donde les mencionaba, lo que les acabo de mencionar. Las láminas son filamentos nucleares, se encuentran en la membrana interna nuclear. La bimentina se encuentran en células de origen mesenquimal. Por ejemplo, estas células se encuentran en la médula ósea. La desmina en el músculo. La proteína cítica fibrilar glial, que se encuentra en células como del tipo de los astrocitos. La periferina en las neuronas, en algunas neuronas. Las queratinas son de tipo epitelial. El epitelio, las células epiteliales son las células de la piel, y sus derivados, por ejemplo, en el cabello, en las uñas. Y proteínas como de neurofilamentos en las neuronas. Entonces depende del tejido, del tipo celular, van a estar presentes algunas de estas proteínas. Si ven aquí, algunas son neuronas, músculos, y otras, por ejemplo, como estas láminas, se van a encontrar como formando parte de la membrana interna nuclear. Aquí simplemente es un dibujito de las queratinas, cómo se localizan. Estas son células epiteliales y cómo es su distribución en las células. Esta es una célula y cómo se distribuye. Esto sería lo oscuro, el núcleo. Y entonces la función de estos filamentos intermedios van a dar sostén estructural a la célula y a los organelos. Van a formar parte, como ya les mencioné, de la envoltura nuclear. Y participan también en uniones intercelulares. Estas uniones intercelulares también los habíamos visto, que eran los desmosomas. Y entonces también lo que se sabe de estos filamentos intermedios es que estos son más estables. Entonces, hasta el momento no se han encontrado drogas que puedan alterar su estructura, ¿sí? Entonces, se sabe que estos filamentos son más estables. Y el siguiente tipo
que vamos a ver de filamentos son los microtúbulos. ¿Sí vamos bien hasta el momento? Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, fuimos de los más pequeñitos, ya pasamos por los intermedios, por eso se llaman, reciben este nombre, filamentos intermedios, y ahora vamos a ver los microtúbulos, que son los filamentos más grandes. Y todos estos van a constituir parte del citoesqueleto, ¿sí? Entonces, estos microtúbulos, si ven aquí, son estas, en este dibujito, van a ser estos hilitos verdes. Entonces, estos hilitos verdes, si ven, se distribuyen en toda la célula también. Pero estos van a ver, si ven, aquí es donde tengo mi cursor, de aquí, de esta parte, se van a originar y ahorita lo vamos a ver. Entonces, estos microtúbulos van a ser estos cilindros, si ven mi cursor, son estos cilindros huecos, largos, se dice que aproximadamente tienen 50 nanómetros de longitud, pero lo que es que tienen un diámetro de 25 nanómetros. Entonces son más grandes que los dos anteriores que vimos, y estos microtúbulos están formados por una proteína llamada tubulina y se van a extender a todo lo largo del citoplasma, como lo vimos en el dibujito anterior. Ahorita vamos a seguir viendo más características de estos microtúbulos. Entonces, otra vez, son los más grandes de los filamentos más grandes del citoesqueleto, formados por la proteína tubulina. Y estos microtúbulos están constituidos por 13 protofilamentos. Entonces vean estos, aquí es un filamento, pero serían 13 que forman estos cilindros huecos. Y se alinean también de forma paralela y se originan del centro organizador de microtúbulos, que se abrevia como MTOC, por centro organizador de microtúbulos. Y este es el llamado centrosoma. Y entonces, de tarea, quiero que me digan cómo está, bueno, la definición del centrosoma y cómo está constituido este centrosoma. ¿Sí quedó clara la tarea? Definición de centrosoma y qué más. ¿Y cómo está constituido el centrosoma? ¿Sí? Y entonces, si ven aquí estos microtúbulos, tienen, se dice un extremo menos y un extremo más. El extremo menos es el que está interactuando con el centrosoma. Y el extremo más es el sitio de mayor polimerización. Es decir, de mayor, bueno, ahorita vamos a ir viendo, pero estos tipos de filamentos se pueden polimerizar o despolimerizar. Y entonces se van uniendo la tubulina para irse polimerizando. Y eso, la mayor actividad de polimerización se dice que es hacia el extremo más. Y entonces, esta tubulina, como se adiciona a estos filamentos, es como
un dímero. Ese dímero está formado por los monómeros tubulina alfa y tubulina beta. Entonces, si ven aquí las bolitas claritas con mi cursor, las bolitas verde claras, esas serían la alfa, bueno, que está acá arriba, y las verdecitas oscuras es la beta. ¿Sí? Entonces, cuando se va polimerizando, se va uniendo un dímero de tubulina. Entonces, un dímero, después otro dímero, mira, un dímero, después otro y otro, ¿sí? Y ambos monómeros de tubulina van a tener unida GTP. En el caso del monómero alfa, se sabe que este GTP tiene una función estructural y entonces no se ha visto que se hidrolice, que no es hidrolizado por la tubulina. Pero en el caso de la subunidad beta, se sabe que esta tubulina puede hidrolizar al GTP y esta hidrólisis va a modular la adición de nuevos dímeros para que se vaya polimerizando o no. Es decir, esta tubulina tiene actividad de GTPasa porque es capaz de hidrolizar el GTP. ¿Vamos bien? Sí. Y entonces, si hay tanto alfa tiene unido GTP, sabemos que es estructural, no lo va a hidrolizar. Si beta tiene unido GTP, eso va a permitir que se unan otros dímeros para ir formando estos filamentos. La unión que tengan el GTP, la subunidad beta, da una mayor estabilidad a estos filamentos que cuando tienen unido la subunidad beta, el GDP. Y entonces, estos microtúbulos pueden tener algo que se llama inestabilidad dinámica. Es decir, van a crecer hacia la periferia. Les digo que, bueno, se dice que esta polimerización puede ser en ambos extremos, aunque se ha visto que es mayor en el extremo más que en el menos, ¿sí? Y entonces crecen a una velocidad constante y después pueden acortarse y cuando se acortan es hacia donde es el extremo menos, es decir, hacia el centrosoma. Y cuando van creciendo, se dice que es un rescate. Cuando se despolimerizan, se dice que es una catástrofe. Y entonces estos filamentos pueden llegar también a desaparecer por completo y pueden ser sustituidos por nuevos microtúbulos. Entonces esto es algo dinámico que presenta la célula dependiendo de sus necesidades. ¿Sí se entendió? Les voy a mostrar un esquemita donde están estos filamentos, estos microtúbulos, y vean, o sea, cuando tiene el GTP,
se dice que es más estable. Cuando tiene unido GDP en su subunidad beta, se dice que es menos estable. Y entonces aquí se ve en este esquemita cómo se está despolimerizando. Y entonces se despolimeriza, pero llega un punto en que puede volver a polimerizarse. Y eso se llama rescate. Y otra vez cuando se despolimeriza se llama catástrofe. ¿Sí se entendió eso? ¿Sí o no? Sí. Entonces, esto de la inestabilidad dinámica, solo este concepto se menciona en el caso de los microtúbulos. Y entonces, estas estructuras, como les mencioné, son muy dinámicas y estas también pueden ser estabilizadas por proteínas llamadas MAPS. Y estas MAPS se abrevian así y significan proteínas asociadas a microtúbulos. ¿Sí? Entonces, de estas no hablaremos mucho, solamente es que sepan que existen. Y entonces, estos microtúbulos están involucrados también en varias funciones y una de las funciones es el movimiento de vesículas o organelos. Y eso es a través de estas proteínas llamadas la cinesina o la dineína, las cuales se mueven en los microtúbulos, tienen este movimiento. Aquí este es un dibujito donde está el microtúbulo. Aquí está la dineína, esta proteína, que lleva una vesícula. Y si recuerdan, la dineína, ¿alguien recuerda qué tipo de movimiento mostraba o presentaba o presenta? ¿Qué tipo de transporte es? Dependiendo de la orientación. De la dirección. Retrógrado y la otra palabra que no sé cómo se pronuncia bien. Ajá. Es lo contrario. Ajá. Entonces, el retrógrado, en este caso la dineína, va de dónde a dónde. Iría hacia atrás, ¿no? De afuera hacia adentro, ¿no? De afuera es de la membrana plasmática hacia el centro, ¿no? Hacia el núcleo, vamos a decirlo así. Entonces, el retrógrado, muy bien. Y el otro sería el que presenta la cinesina, que es el anterógrado. Eras Efraín, ¿verdad? Sí, maestra. Efraín. Muy bien. Entonces aquí vemos el microtúbulo y otra vez la dineína llevando estas vesículas. Otra función de los microtúbulos se dice que es en la división celular. Si ven aquí este esquemita también, estos hilitos verdes, es el uso mitótico, y entonces estos filamentos forman parte del uso mitótico y esto es utilizado para la separación de los cromosomas, ¿sí? De las cromátidas hermanas durante la división celular, que lo veremos más adelante. Pero para que sepan que, bueno, está formado por los filamentos, por los microtúbulos, ¿sí? Otra de las funciones de estos microtúbulos es en estas estructuras
que son los cilios y los flagelos. Entonces hay células que presentan estas estructuras para movimiento. Por ejemplo, los flagelos en el caso de los espermatozoides, si recuerdan. Entonces, otra tarea, quiero que me digan cómo están estructurados estos cilios y estos flagelos. ¿Vamos bien? Y la siguiente es también como en los microfilamentos o filamentos de actina, aquí en los microtúbulos también hay estas drogas que los afectan. Por ejemplo, el taxol, la colchicina, la vinblastina y el nocodazol. Entonces, también quiero que me digan cómo actúan estas drogas sobre estos microtúbulos. Y por último, es una otra tarea en relación a los procariontes. Se sabe que también hay unas proteínas estructurales que también forman un tipo de citoesqueleto en procariontes. Entonces quiero que me digan cómo está estructurado en procariontes este citoesqueleto. ¿Qué proteínas lo conforman? ¿Sí quedó clara? ¿Sí? Bueno, pues este es el tema de citoesqueleto para que, o sea, realicen las tareas, me las pueden entregar hasta bueno, después les doy hasta más tiempo, pero vamos a poner ahorita un límite, hasta el viernes, no, hasta el jueves, sí, el jueves, para que las entreguen. Porque les voy a dar una lectura, también les voy a dar una lectura para que realicen también un crucigrama. Y ese me lo pueden entregar hasta el domingo, el crucigrama. Ya tengo sus promedios del examen 3. Bueno, de la unidad 3, no del examen, sino de la unidad 3. Como no hubo práctica, entonces les consideré el examen 100% y que las tareas y otras participaciones sean extras, ¿sí? Entonces va a haber algunos que tengan 13 puntos, 13 de calificación, pero va a ser bueno para aquellas unidades en las cuales no les fue muy bien, ¿sí? Entonces, si en esta última unidad sacaron 13 puntos, entonces va a servir para que les ayude en aquella unidad donde les tuvieron una calificación más baja.
A la mayoría le fue bien. Entonces, yo espero que sí mejoren sus calificaciones. De la unidad 2 estoy esperando que me dé la doctora Carla Calderón la calificación de la práctica, aún no me la envía. Entonces, también estoy esperando eso. Y también estoy pensando si considerarles el examen 100% y la práctica que sea extra, porque hubo extremos donde sacaron calificaciones muy altas, pero otros donde sacaron calificaciones muy bajas. Pues de esa forma yo espero ayudarlos para que no saquen calificaciones tan bajas y puedan aprobar el curso. ¿Alguien quiere mencionar algo? ¿No? ¿Por qué están tan callados? ¿Tienen examen? ¿Están estudiando para otro examen? No, tenemos hasta el viernes, pero por el momento no tenemos examen. Muy bien. Bueno, pues si no hay algún comentario extra, ¿algo más? Yo espero que hayan entendido el tema de hoy y lo reafirmen con un poco de la información que va a venir en la lectura que les voy a dejar para que realicen ese crucigrama. Y el siguiente tema que veríamos es ciclo celular. ¿Sí? Y no nos falta. Yo creo que serían tres clases más para que así después realicen el último examen. El último examen también sería como los que hemos estado manejando. Sí, todavía. Sería el último, pero aquí parece que no, pero sí hay más, es bastante información. Entonces, por favor, vayan repasándola, hagan las tareas, hagan el crucigrama para que les sirva de repaso esa lectura. Y esas lecturas, porque les voy a dejar lecturas también al menos para uno de los siguientes temas. ¿Sí? Sí. Bueno, pues, ¿sí hicieron todos ustedes las tutorías? La mía se pospuso a hoy porque el viernes no contestaron todos los alumnos. Sí, es el problema que no entiendo. O sea, bueno, a lo mejor están muy bien, no sienten que no tienen ningún problema y entonces eso es bueno, pero pues sí es parte, ¿no? De este semestre de efectuarla, al menos para saber que están ahí, que están todavía llevando sus cursos. Y otra vez les recuerdo, por favor, no vayan a dejar sus cursos sin nada más abandonarlos, porque recuerden que les pueden poner una calificación que se abrevia como SD. Y eso significa al final, si tienen 2 SDs, que los puedan dar de baja de la carrera. Entonces es mejor que tengan una calificación reprobatoria a que tengan 2 SDs en la misma materia. ¿Sí quedó claro? Yo no entendí, maestra. ¿Cómo? No entendí lo de SD. ¿Me podría explicar, por favor? Es que tus profesores, si tú dejas un curso
tu profesor te puede poner sin derecho, que se abrevia como SD, porque no tuviste un porcentaje. Hay algunos profesores que sí checan la asistencia. Y entonces, si tú no asistes a los cursos, no tienes una asistencia, un porcentaje determinado, ellos te pueden calificar como SD, ¿sí? Si tú lo abandonas. Y entonces, 2 SDs es la regla de la facultad, 2 SDs. O sea, llevas ahorita el curso, lo abandonas y entonces tu profesor te pone SD. La próxima vez también, por alguna razón, abandonas el curso y entonces tu profesor te puede poner otra vez SD. Y entonces 2 SDs en la misma materia significan que te dan de baja de la carrera. ¿Sí quedó más claro? Ok, gracias. ¿Sí? Entonces es importante, no lo considérenlo, porque es muy importante. Es mejor que tengan una calificación reprobatoria a que tengan esas siglas SD como calificación. Ha habido estudiantes que, bueno, van a la facultad y hablan con el secretario general o el escolar para ver si pueden resolver esa situación, pero no es sencillo. Entonces, antes de que ustedes estén en esa situación, traten de no abandonar sus cursos para que les pongan esa calificación. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, sí queda claro. Sí, Ah, muchas gracias. sí, para evitar esos problemas. Bueno, pues si no hay algún otro comentario y todo quedó claro, entonces nos vemos la próxima clase y vamos a ver otro tema. Y hagan las tareas, por favor. Pues se las puedo enviar ya hoy o mañana, la de la tercera unidad. Y la de la segunda, pues simplemente estaba esperando a la doctora Carla para que me diera su calificación de práctica. Pero bueno, les puedo enviar la de la tercera unidad. ¿Sí? Y entre paréntesis les voy a poner, algunos pudieron haber sacado una calificación más alta, pero no entregaron tareas. Esta última vez les envié la lista de quienes debían tareas y pues algunos de ustedes no aprovecharon. No las enviaron. Entonces, Maestra, ¿cómo saber si le, porque según yo sí le envié las tareas, pero ¿cómo saber si sí le llegaron? ¿tú quién eres? López Gaitán, Ana. Te puse en la lista de que no habías entregado tareas. Me faltaban 2, pero ya las puse. Ah, ok. Entonces, si ya las enviaste, ya están. Gracias. Sí, la checo y la checo. Por eso hasta, si se dan cuenta, les envié esa lista con los estudiantes que no habían entregado tareas. Entonces, si se dan cuenta, algunos no estuvieron porque ya las habían entregado y sus nombres no aparecían en esa lista. Entonces, hoy o mañana les envío esa lista con sus calificaciones de la tercera unidad. Y algunos de la unidad 1, su calificación aumentó poquito, pero sí aumentó algo, porque entregaron por ahí alguna práctica que no habían entregado bien. Entonces, después les mando esa calificación también.
¿Ya alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues nada más recuerden, hagan sus tareas, participen. Hoy nada más participó Efraín. Es importante que sí participen. Bueno, pues si no hay algo más, pues cuídense. Nos vemos el viernes. Hagan sus tareas, por favor. Así tienen un día más para hacer sus tareas. No olviden hacerlas, porque recuerden que pueden venir en el examen. Gracias, maestra. Ok, cuídense. Gracias. Gracias, maestra, hasta el viernes. Gracias. Maestra. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.